El consumo de bebidas energéticas ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Estas bebidas prometen un aumento de energía que puede ayudar a mejorar el rendimiento físico y mental a corto plazo. ¿Pero funcionan realmente? ¿Las bebidas energéticas nos dan alas o es solo marketing? ¿Son peligrosas? Todas estas preguntas las estaremos respondiendo en este video. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Hace menos de 50 años, las bebidas energéticas, más conocidas por su nombre en inglés, Energy Drinks, se presentaban en el mercado europeo. Esta categoría de productos fue creada en Austria por Dietrich Mateschitz y después de minuciosos estudios científicos y médicos fue lanzada al mercado con la marca Red Bull en 1987. Numerosos productos continúan surgiendo desde entonces y hoy se han popularizado en el mundo entero. El mercado de las bebidas energéticas ha crecido de manera exponencial. Conocidas como hipertónicas, son bebidas sin alcohol que contienen sustancias estimulantes y que ofrecen al consumidor disminuir temporalmente la sensación de fatiga y el agotamiento, además de aumentar la habilidad mental y proporcionar un incremento de la resistencia física. Están compuestos principalmente por cafeínas, varias vitaminas, carbohidratos y otras sustancias naturales orgánicas como la taurina, que aminora la sensación de agotamiento de la persona que las consume. Las bebidas energéticas se comercializan como potenciadores de la energía porque aumentan el estado de alerta y la concentración mental, así como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Se suelen consumir para mejorar el rendimiento deportivo o cognitivo, como estudiar o trabajar durante más tiempo. El efecto estimulante de las bebidas energéticas se debe principalmente a la cafeína, la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo. La cafeína nos hace sentir más despierto y alerta, acelera nuestro ritmo cardíaco y respiratorio y puede provocar ganas de orinar, ya que además de estimulante, la cafeína es una sustancia diurética. Se genera entonces una sensación de vitalidad, de fuerza durante algunas horas y este estado de alerta hace que aumente las concentraciones de resistencia a los mayores esfuerzos físicos y mentales. La cafeína estimula la secreción de saliva y de los jugos gástricos, favoreciendo la digestión. Hasta aquí esto no parece ser algo malo, pero cuando consumimos cafeína en exceso, las cosas cambian. La pregunta entonces es, ¿contienen las bebidas energéticas tanta cafeína como para preocuparnos? Las más conocidas son la Red Bull y la Monster. Ambas bebidas, tal como se muestra en su etiquetado, contienen 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. La Red Bull es una lata de 250 mililitros, lo que significa que cada lata hay 80 miligramos de cafeína. Una lata de Monster contiene el doble, 500 mililitros, con lo que cada lata contendríamos 160 miligramos de cafeína. Ahora bien, ¿esto es mucha o poca cafeína? Pues eso depende de cuál es el límite de cafeína que deberíamos consumir. Actualmente, la dosis segura de cafeína que no supondría un riesgo para personas adultas sería de unos 400 miligramos al día, lo que equivaldría a 4 o 5 tazas de café. ¿Qué pasaría si superaran esos límites de cafeína? Pues si consumes cafeína en exceso, para empezar, es posible que te deshidrates, ya que tanta cafeína puede hacerte orinar en exceso. La cafeína se asocia con un síndrome de abstinencia cuyos síntomas incluyen dolor de cabeza, irritabilidad, somnolencia, confusión mental, insomnio, temblor, náuseas, ansiedad, inquietud, palpitaciones y trastornos gastrointestinales. Sin embargo, es interesante que muchos de los mismos síntomas hayan sido reportados por el exceso de consumo de cafeína. La disminución de la vigilia asociada con la abstinencia parece más un efecto psicológico que farmacológico. Se ha sugerido que la cafeína tiene efectos nocivos sobre la salud, tales como insomnio, ansiedad, osteoporosis, trastornos mentales, depresión, trastorno de la absorción de hierro y de zinc, y durante el embarazo daños al feto, al recién nacido y al lactante, enfermedades cardiovasculares y anemia. Las dosis que causan estos efectos son variadas y esto es solo el comienzo. Cuando consumimos bebidas energéticas en exceso, el sistema de nuestro cuerpo que se ve especialmente afectado es el sistema cardiovascular. Por ejemplo, el exceso de bebidas energéticas puede elevar peligrosamente la presión arterial, lo cual aumenta el riesgo de sufrir un infarto cardíaco o un infarto cerebral, o en otras palabras, que nuestro corazón comience a latir de manera anómala, dando lugar a arritmias que pueden ser letales. Es por esta razón que las personas que tienen delicado su corazón tienen que tener más cuidado a la hora de tomar bebidas energéticas. ¿Y qué hay de los adolescentes y los niños? Pues a ver, la cosa es que existe mucha información disponible sobre el impacto de la cafeína en la salud de los niños y adolescentes.
Y si te estás preguntando qué hacen los niños tomando cafeína, te recuerdo que alimentos como las bebidas de chocolate o los refrescos de cola también contienen cafeína. Aún así, los pocos estudios que existen sobre los efectos de la cafeína en la ansiedad y el comportamiento de los niños y adolescentes, la dosis recomendada de cafeína sería de hasta 3 miligramos por kilo de peso al día. ¿Y esto qué significa? Que para un adolescente de 40 kilogramos el límite serían unos 120 miligramos de cafeína al día, es decir, una lata y media de Red Bull y menos de una lata de Monster. De todos modos, las bebidas energéticas no están recomendadas ni en niños ni en personas embarazadas. Y por supuesto, ha quedado claro que la cafeína en exceso puede ser perjudicial. Pero ¿qué me dice de los beneficios? ¿Cuánto nos tomamos una taza de café en las mañanas? Le doy toda la razón. Es cierto que la cafeína es una sustancia estimulante que tiene un efecto positivo sobre el rendimiento mental. Aumenta la capacidad de atención, concentración y resolución de problemas. Además de aumentar el estado de alerta y la concentración, la cafeína también reduce la fatiga y mejora la memoria. Esto puede ser muy útil en situaciones en las que necesitamos mantenernos activos y concentrados durante un tiempo prolongado, como estudiar, trabajar o practicar deportes. Por ejemplo, la cafeína puede ayudarnos a estudiar más eficazmente, a trabajar con mayor productividad o a disfrutar de una película hasta el final sin dormirnos. Además, cuando se toma antes del ejercicio, la cafeína mejora el rendimiento y la resistencia durante el ejercicio prolongado. Ahora bien, no podemos jugar estas bebidas como si la cafeína fuera el único ingrediente, porque como sabrás, estas bebidas pueden contener grandes cantidades de azúcar. Todos hemos escuchado alguna vez, hay que limitar la ingesta de azúcar libre en nuestra dieta. Pues sí, la Organización Mundial de Salud recomienda que los azúcares libres no superen el 10% de la energía total de nuestra dieta, incluso recomiendan, al ser posible, no superar el 15%. Esto es así porque los azúcares se relacionan con problemas de salud como la caries dental, el sobrepeso y la diabetes mellitus tipo 2. Para tener una idea de la cantidad habitual de azúcar que contienen las bebidas energéticas es de 11 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Si tenemos en cuenta que la lata de Red Bull y Monster contienen 250 y 500 miligramos respectivamente, estaríamos hablando de unos 30 a 60 gramos de azúcar por cada lata, lo cual equivaldría entre 6 a 12 cucharadas cafeteras de azúcar. Una lata de 500 mililitros de Monster contiene la cantidad máxima de azúcar libre que se recomienda consumir en un día. Es decir, si te tomas una lata de Monster, no deberías consumir más azúcar libre durante el resto del día. Y esto es poco probable, ya que la mayoría de las personas consumen azúcares libres de otras fuentes como refrescos, dulces y frutas. Por suerte, también existen las versiones sin azúcar de estas bebidas. Pero lo que ocurre actualmente es que existe un debate sobre cuál es el impacto de consumir habitualmente estos edulcorantes sobre la microbiota intestinal. Se cree que un consumo prolongado podría alterar la composición de esta microbiota que está formada por los microorganismos que viven en nuestro intestino. Al final es cierto que el azúcar en forma de glucosa es la principal fuente de energía de nuestras células, pero los riesgos de consumir tanto azúcar superan con creces a los beneficios. Por tanto, podríamos decir que hasta ahora la molécula que contribuye especialmente a este mayor rendimiento que nos ofrecen las bebidas energéticas sería la cafeína, pero existe otra sustancia que ha ganado popularidad gracias a estas bebidas y que también se ve con este fin, la llamada taurina. La taurina es un aminoácido que está presente de manera natural en alimentos como mariscos, lácteos, huevos, frutos secos y legumbres. Generalmente se clasifica como un aminoácido condicionante en adultos basado en la evidencia que indica que frente a un estrés severo, tal como el ejercicio físico riguroso, disminuye su reserva física. La taurina interviene en la síntesis de ácidos biliares, osmorregulación, estabilización de las membranas celulares y modulación del flujo celular, así como del calcio. Además, es esencial para regular el funcionamiento de nuestro corazón, de los músculos esqueléticos, de la retina y del sistema nervioso central. En las bebidas energéticas, las concentraciones de taurina son muy superiores a las que se pueden proveer por una dieta normal, y si me preguntan si esto es bueno o malo, pues te voy a decir que es controversial. Por ejemplo, en cuanto a los peligros, actualmente se sabe que la taurina participa en el desarrollo del sistema nervioso y que por esto existe una preocupación sobre el impacto que podría tener en el cerebro de un adolescente y adultos jóvenes que consumen estas bebidas.
Sin embargo, a pesar de eso, a día de hoy no hay estudios que demuestren que el consumo de taurina a través de las bebidas energéticas suponga un riesgo de salud para los consumidores. Y en cuanto a los beneficios, ¿mejora la taurina el rendimiento físico y mental? Pues parece ser que la evidencia que ofrecen los estudios que se han hecho tanto en humanos como animales no han demostrado que la taurina contribuya a un mejor rendimiento mental o físico, así que a día de hoy estas afirmaciones sobre que la taurina me temo que son más de marketing que otra cosa. En un adulto de 70 kilogramos se encuentran 70 gramos de taurinas en sus tejidos. Es considerada esencial para el desarrollo de infantes y en consecuencia se adiciona en las fórmulas preparadas para esta edad. Es un ingrediente beneficioso para la eliminación de las sustancias perjudiciales ocasionadas por las situaciones de estrés. Entre los otros componentes de las bebidas energéticas se encuentra la glucuronolactona, un compuesto que se comercializa como un potenciador de la atención y el rendimiento deportivo. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalda estos beneficios, al igual que ocurre con la taurina. Algo parecido ocurre con la L-carnitina, como es una sustancia que se encuentra de forma muy abundante en nuestro tejido muscular. Se añade a las bebidas energéticas para ayudar a promover la función muscular y el rendimiento físico. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre que la L-carnitina de estas bebidas contribuye a la mejora del rendimiento físico y cognitivo. Las bebidas energéticas contienen además vitaminas del grupo B y es cierto que estas vitaminas contribuyen al rendimiento energético y mental y reducen el cansancio y la fatiga. Además, lo bueno de la vitamina B es que si lo toman más de las que necesitamos, estas se eliminan a través de la orina. En algunas bebidas energéticas se emplean extracto de guaraná, donde el principio activo es la cafeína, lo mismo que la hierba del mate. Otro extracto que se usa en menor escala es el ginseng, en cuyo caso las sustancias presentes son diferentes a la cafeína y corresponden al grupo de las saponinas. Estos se utilizan por muchos conocidos efectos sobre el sistema nervioso central y sobre el rendimiento físico. Esto es así porque estas plantas son las que se conocen como ingredientes activos, es decir, producen un efecto biológico en nuestro organismo. Sin embargo, existe muy poca información sobre el contenido de las bebidas de este tipo de plantas, lo cual es un problema porque al ser ingredientes activos podrían causar efectos secundarios e incluso interactuar con algunos medicamentos. Otros elementos de importancia es mezclar las bebidas energéticas con alcohol. Esto es un peligro porque la cafeína de las bebidas energéticas puede enmascarar los efectos del alcohol, lo cual puede hacer que las personas no se den cuenta de lo que están más intoxicadas de lo que creen. Además, la combinación de un estimulante, cafeína, y un depresor, el alcohol, puede provocar efectos contradictorios en el sistema nervioso central, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir complicaciones graves. En resumen, las bebidas energéticas son un tipo de bebidas que pueden tener efectos positivos sobre el rendimiento físico y mental, sobre todo gracias a la cafeína que contienen. Sin embargo, no solo hemos visto que exceder las cantidades recomendadas de estas bebidas puede ser peligroso debido sobre todo al azúcar y a la cafeína que contiene, sino que más allá de la cafeína existen muchas sustancias que carecen de evidencia científica como para considerarla como una sustancia que contribuya a ese rendimiento físico y mental, como la taurina, la glucuronolactona y la L-carnitina. Si te ha gustado este contenido y quieres aprender más sobre el cuerpo humano, no olvides suscribirte al canal. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.